Buenas noches. Buenas noches. Doctor Ortega, muy buenas noches, ¿cómo está Hola usted? Giovanni, ¿cómo estás? No te había visto, no me di Ah, cuenta. Bueno, vamos a esperar Bien, unos minutitos. doctor. 8:05, 8:06 empezamos. ¿De acuerdo? Sí, está viendo. Sí, Listo, correcto. gracias Giovanni. Saludos. Gracias.
Bien, buenas noches. Vamos a empezar. Pensé que iba a venir un poco más de gente, pero bueno, hoy es viernes. Muy bien, a ver, como es la primera vez que nos vemos, yo soy el doctor David Ortega, soy cirujano general, trabajé en el Hospital Rebagliati, donde llegué a ser jefe de servicio, jefe de departamento, y con ustedes se me ha encargado revisar el capítulo de trauma. Y yo sé que este capítulo está dentro de ortopedia y traumatología. Bueno, no tiene que ver casi nada. Algo tiene que ver, sí, pero casi nada. ¿Correcto? Yo estoy en desacuerdo con que se ponga en esta parte, pero bueno, nos han puesto y hay que afrontarlo nomás, simplemente. Este, a ver, mis charlas quieren ser eso, simplemente una charla, no unas conferencias. Quisiera que tuvieran la libertad de poder hacer algunas preguntas, pedir repeticiones, pedir aclaraciones, pedir ampliaciones. Eso es lo que yo quisiera, siempre lo digo en cada clase, nunca me hacen caso, ¿no? Porque todos son tímidos, tienen vergüenza, que van a decir que no sé, ni yo ni los conozco, ni les veo la cara, algunas fotos que veo y que seguramente los veo en la calle y en la vida lo voy a reconocer. Así que no, algo que me haría muy feliz es tener una interacción con ustedes, pero soy poco optimista en ese lado. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre lo que es el trauma, ¿correcto? Ya sé que cuando digo trauma ustedes piensan en los huesos rotos, las fracturas y esas cosas, ¿no? Estoy compartiendo. Alguien que me diga, por favor. Sí, Sí, doctor. doctor. Gracias. No pasa nada, ¿ves? Están viendo la pantalla negra, ¿no? ¿O no? Igual que yo. Ahora, ahora sí. ¿Estoy compartiendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el trauma. ¿Qué es el trauma? Son todas las lesiones, injurias que se reciben por accidentes, por agresiones voluntarias e involuntarias, asaltos, caídas, quemaduras, etcétera. A eso le llamamos injuria o trauma. ¿Sí? Yo acuño el término de trauma múltiple cuando es un paciente que ha recibido traumas multisistémicos en varios sitios anatómicos diferentes. A eso también algunos le llaman politraumatizado, yo le llamo trauma múltiple, al final es lo mismo, ¿sí? Y que quiero que tomen conciencia de la importancia que tiene esto, ¿sí? Ya sé que ustedes están preocupados en saber la pregunta y la respuesta del examen, pero alguna vez se van a dar cuenta de que eso, no digo que no sea importante, pero más importante es fijar conceptos, porque a través de los conceptos que ustedes fijan, pueden resolver no una, sino mil preguntas. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el manejo inicial del paciente con trauma múltiple. El trauma existe desde que el hombre está en la Tierra, ¿cierto? No es de ahora, ha aumentado, sí, como vamos a ver, pero es- les traigo un huaco de la cultura mochica Perú, donde vemos a un paciente, a una persona de esa época que no tiene pie y que se ayuda para caminar de un bastón. Probablemente tuvo un trauma y se amputó, qué sé yo, se hizo o se necrosó, no sé. Pero existe el trauma, ¿de acuerdo? Existe el trauma desde esa época, desde que el hombre puso pie en la tierra, ahí existe el trauma. Actualmente el trauma más frecuente, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la causa más frecuente? Los accidentes de tránsito, ¿no? Los accidentes de tránsito. Y en nuestro país, pues, y especialmente en Lima, que manejar es casi una aventura de riesgo, ¿no? Como es deporte de aventuras, ¿no? Deporte de aventuras es el término.
este, vienen a ser la causa más frecuente de trauma en nuestro medio, ¿sí? El trauma, la atención del trauma la vamos a dividir en dos partes. Una pequeña parte, pero no por pequeña, no menos importante, y una gran parte que es el sistema prehospitalario, el pequeño, y el hospitalario o intrahospitalario, ¿sí? En el sistema prehospitalario es desde que se produce el accidente, la lesión, la agresión, la injuria, hasta que lo llevan al hospital, ¿no es cierto? Y el concepto debe ser, hay que llevarlo a la institución apropiada y más cercana, en ese orden, ¿sí? No al revés. ¿Apropiada en qué me refiero? En que pueda resolverle los problemas al paciente. Esto significa, no es tan simple, significa que hay que tener una buena guía y protocolos para transporte, ¿no? Tiene que haber una buena comunicación radial o telefónica. Felizmente ahora con los celulares eso lo hemos adelantado, digamos, pero de todas maneras significa que tienen que haber recursos que se tienen que movilizar y eso es dinero. Y cuando hay dinero, pues todo el mundo quiere meter la mano no para hacer un bien, sino para hacer su propio bien, ¿no? Entonces, ese es el sistema prehospitalario. En nuestro medio son los bomberos y son las instituciones privadas que tienen ambulancias los que manejan esto de acá. Cuando el paciente llega a emergencia, significa que empieza el sistema hospitalario, la atención. Por eso, todo médico que trabaja en emergencia tiene que saber lo que es el manejo del trauma inicial. Y esto significa planificar, planificar desde cómo hacer la emergencia, cómo hacer una unidad de shock trauma, cómo fomentar el trabajo en equipos, ¿sí? Cómo capacitar a su personal, y no solamente al personal médico, sino paramédicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, etcétera, ¿sí? Donde usted va a ser el líder de ese equipo, ¿no es cierto? Significa que también el centro donde estamos atendiendo tiene que tener los equipos mínimos para poder atender al paciente. Y lo ideal es que tenga todos los equipos, ¿no es cierto? Este, y esto tiene que ser revisado periódicamente con el objetivo de siempre mejorar, porque la única manera de mejorar es detectar nuestros errores, revisarlos, buscar cuál es la causa de los errores para que no se vuelvan a repetir nuevamente. Esta es la unidad de shock trauma que casi todos los hospitales ya tienen, creo que todos ya. Se ve bien bonito, ¿no es cierto? Esta es una foto americana de un hospital americano. Fíjense cuántos monitores hay. La camilla es una mesa de operaciones, tiene cialíticas, ¿no? Tiene ecógrafos. Es decir, es el sueño de todos nosotros. Si lo tiene, enhorabuena. Si no lo tiene, no lo puede hacer, mentira. Sí lo puede hacer. Sí puede atender al paciente, sí puede salvar vidas. Y este es el objetivo que quiero transmitir en esta charla de hoy día. ¿Sí? Un poquito de historia. El trauma es la causa principal de muerte hasta los 44 años, o sea, en las 4 primeras décadas de la vida, ¿sí? Donde el ser humano físicamente y mentalmente está en la plenitud, ¿no? Para seguir produciendo. En Estados Unidos se producen 150.000 muertes al año. Cada 5 minutos muere un americano. O sea, en esta charla que va a durar hora y media, ¿cuántos se van a morir? ¿Ah? Y esto les cuesta a los americanos la friolera de 400.000 millones de dólares. Y nadie se daba cuenta de esto, hasta que echaron número, ¿no? Y por eso ellos, a las finales del siglo XX, ¿no? Le llamaron la epidemia silenciosa, porque nadie se daba cuenta de lo costoso que era, no solamente en dinero, sino también en
en muertes y pacientes que quedaban deshabilitados para hacer sus labores cotidianas, ¿sí? Bueno, pero alguien dirá, pero eso es en Estados Unidos, un país desarrollado. ¿Qué pasa en Lima? Hasta hace algunos años el promedio solo en Lima por muerte, solo por accidente de tránsito, ¿ah? No estoy hablando de violencia que está tan de moda ahora. 4 a 5 muertos por día. Y a nivel nacional eran 9 muertos por día solo por accidente de tránsito. Dígame, ¿qué día no hay muertos por sicarios? Dígame, ¿qué día no hay muertos por asaltos? Esto seguramente se ha duplicado, ¿sí? Y todavía estamos pensando en otras cosas. ¿Ah? Muchas enfermedades las estamos controlando. El trauma, la injuria, la lesión, lejos de disminuir, hemos visto que está aumentando. ¿Y cuál es el futuro? ¿Que va a disminuir? ¿Se va a mantener o va a aumentar? Obviamente va a aumentar. Ojalá que me equivocara, ¿no? Pero así como estamos, va a aumentar. Y recuerde, por cada muerte originada por un accidente de tránsito o muerte violenta, 3 pacientes quedan incapacitados permanentemente. ¿Y eso qué significa? Gastos en su atención. Quien lo tiene que atender, un familiar o una persona contratada, significa un gasto económico. Y todo eso suma, ¿de acuerdo? Sin hablar en la parte psicológica, ¿no es cierto? Lo que yo le vengo a hablar es el resumen de un curso, protocolo, guía, llámenle como ustedes quieran, que se llama ATLS. ATLS por sus siglas en inglés de Advanced Trauma Life Support, ¿no? Que ha demostrado que es un programa de gran utilidad y que salva vidas y que uniformiza el lenguaje entre todos nosotros para poder hablar de resultados y compararnos entre nosotros. Esto es el ATLS. El ATLS es una marca registrada del Colegio Americano de Cirujanos. En el Perú lo dicta el Committee on Trauma Perú, que ha estado un poco apagado después de la pandemia, pero me parece que el próximo año empieza con fuerza otra vez. Muy bien, hablemos ahora. Las muertes que se producen en trauma tienen una distribución trimodal, es decir, se distribuyen en 3 fases, 3 ondas. La primera onda es la muerte inmediata, es la muerte que sobreviene apenas producido el accidente, minutos nomás, se muere ese paciente. La segunda onda o fase es la muerte temprana, llamada la hora dorada por los americanos, ¿sí? La muerte ocurre entre los primeros minutos y algunas horas después de producido el accidente, la lesión, la injuria. Y la tercera onda, muerte tardía, se va a dar varios días o semanas después de producido la lesión, ¿sí? Atención, pongan sus 5 sentidos en esto. Si ustedes aprenden esto de acá, esta clase de traumas se la van a ver suavecita, se les va a pasar. Las muertes inmediatas, es decir, aquellas que se producen casi inmediatamente después de sufrida la lesión, se producen por laceraciones cerebrales, laceraciones del tronco cerebral, lesiones de médula espinal alta, lesiones cardíacas y lesiones de aorta y grandes vasos. Ahí se mueren casi instantáneamente. ¿Qué podemos hacer? Muy poco, salvo que tengamos un medio de que llevar al paciente del sitio al hospital más cercano y que cuente con toda la infraestructura, podemos llevarlo, ¿sí? En nuestro medio es casi imposible. En medios avanzados se logra cuando tienen un buen sistema de traslado de pacientes, sobre todo cuando es aéreo, ¿no? Que es mucho más rápido. Pero entonces recuerden, muertes inmediatas, laceraciones cerebrales, tronco cerebral, médula espinal alta, lesiones cardíacas y grandes vasos, incluido aorta.
¿sí? ¿Qué pasa con la muerte temprana? Se produce a nivel de cabeza por hematoma subdural o epidural. A nivel de tórax, hemotórax masivo y neumotórax a tensión. A nivel abdominal, ruptura de víscera sólida, vaso, hígado. Y a nivel de fracturas mayores, de grandes huesos. ¿Qué huesos? Pelvis y fémur. Pelvis y fémur. Otra vez, esta muerte temprana se va a producir entre minutos después y horas después del accidente. ¿Por qué le llaman en la hora dorada? Porque nosotros podemos evitar que se mueran estos pacientes. Este es el impacto, y acá lo tenemos, el impacto que tiene esta guía, protocolo o curso que se llama TLS, de que ustedes tienen que identificar estas lesiones y tratarlas inmediatamente. ¿De acuerdo? Hematoma subdural o epidural, hemotórax masivo, neumotórax a tensión, ruptura de vaso o laceración de hígado y fractura de huesos mayores, fémur y pelvis. ¿De acuerdo? Y la muerte tardía produce varias semanas después, ¿no? Por una disfunción orgánica múltiple que termina en una sepsis y muerte, generalmente en cuidado intensivo. ¿Sí? Esta es la distribución que se da. 50% de las muertes son inmediatas. Casi nada podemos hacer, salvo que tengamos un helicóptero que en menos de 20 minutos transfiera al paciente del sitio del accidente al hospital. ¿Sí? Un 30% corresponde a las muertes tempranas. Aquí donde nosotros podemos hacer algo, podemos evitar la muerte del paciente. Y 20% son muertes tardías. Atención, señores, métanse esto a la cabeza. Si un paciente se muere en esta fase de muertes tempranas, ¿sí? Es porque estamos trabajando mal, porque los culpables somos nosotros. ¿Sí? Acá no hay que llegó muy tarde, no. Si usted identifica eso, usted tiene el deber de tratarlo y evitar que se muera. El objetivo principal de nosotros va a ser que ese paciente siga vivo, que no se muera. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo nace el concepto ATLS? Cuando ATLS sale por los 1980, revolucionó varios conceptos, ¿no? Habló de lo que se llaman las prioridades, ¿no es cierto? Y él dijo, y pongo el ejemplo, yo pongo el ejemplo, agarremos 4 animalitos. Al primer animalito lo cuelgo tipo el lejano oeste americano. Al segundo le soy capaz de producir un hemotórax masivo en el tórax, con un punzón. Al tercer animalito le clavo un puñal en el hígado que comienza a sangrar. Y al cuarto, digamos que le puedo hacer un hematoma subdural a nivel cerebral. La pregunta es, ¿cuál de ellos se muere primero? ¿Quién se muere más rápido? Se muere más rápido el que está ahorcado, el que le estoy obstruyendo la vía aérea, porque no va a llegar oxígeno a esos pulmoncitos y no va a haber la transferencia, el intercambio oxígeno-CO2. Ese paciente se va a morir con cianosis, hipoxia. ¿Sí? ¿Quién se muere en segundo lugar? Se muere el que tiene el hemotórax masivo porque deja de respirar y encima está sangrando. ¿Quién se muere en tercer lugar? El que tiene el sangrado interno, el que tiene una laceración en el hígado y sangra. ¿Quién se muere en cuarto lugar? El que tiene el problema neurológico, en este caso hemos dicho hematoma subdural. Entonces, ATLS dijo, trajo abajo varios paradigmas. Dijo, el diagnóstico es importante, pero no es lo más importante.
Yo no, a nosotros, como a ustedes les han enseñado que hay que hacer una historia clínica, primero una anamnesis con antecedentes fisiológicos, patológicos, personales, familiares, una enfermedad actual, inicio, qué sé yo, síntomas principales, cómo empezaron los síntomas, el examen físico para encontrar los signos y luego hacer un diagnóstico sindrómico, ¿no? Y luego, de acuerdo a esos diagnósticos sindrómicos, pedir análisis, radiografías, tomografías, qué sé yo, para llegar a qué? Al diagnóstico etiológico. Bueno, si nosotros hacemos eso en trauma, vamos a enterrar a todos nuestros pacientes, ¿no es cierto? Entonces, ATLS dijo, oiga, lo que mata más rápido a un paciente traumatizado es la obstrucción de la vía aérea, que la vía aérea esté obstruida. Entonces, eso es lo primero que vamos a tratar. Lo segundo que vamos a tratar va a ser la ventilación y respiración. Y a eso le vamos a decir que es B. A es vía aérea, B es ventilación y respiración. Después de eso, ¿quién le sigue en frecuencia a la muerte? Generalmente en trauma al sangrado. Voy a evaluar el estado circulatorio del paciente. Y después, eso es C, y después voy a ver en D, que es buscar déficit neurológico. Y después le agregamos el E, que es desvestir al paciente y examinarlo completamente al paciente. Y ese fue el enfoque ABCDE que se hizo para la evaluación y tratamiento. ¿De acuerdo? Basado en nuestras prioridades. No es importante tener el diagnóstico definitivo de inmediato, no es. ¿Qué es lo más importante? Que el paciente siga vivo. El tiempo es esencial, tampoco me voy a demorar 2 horas, tengo que hacerlo entre 15 y 30 minutos, ¿sí? Y el colegio americano, que es el que organiza estos cursos, siempre nos recomienda no ocasionar daño adicional, no agregar daño, ¿sí? Y el ABC entonces fue la primera vez, ya ustedes lo van a ver cuando hagan el BSL, el PHTLS, todos estos surgieron del ATLS, ¿no? Lo que significa que las cosas buenas se tienen que imitar, ¿sí? Entonces, el concepto de ATLS, ¿cuál es? Es la evaluación de acuerdo a las prioridades, de acuerdo al ABCDE. A, ¿qué cosa es? Vía aérea, evaluación de la vía aérea, que sea permeable, con control de la columna cervical. ¿Qué significa control de la columna cervical? Inmovilizar la columna cervical. Entonces, A es vía aérea con control de la columna cervical. B, ¿qué cosa es? Evaluar el estado respiratorio y ventilación del paciente. ¿Sí? En A nos aseguramos que el aire llega a la tráquea. En B nos aseguramos que el aire que está en la tráquea llegue al alveolo pulmonar para que haya el intercambio oxígeno-CO2. En C, ¿qué hacemos? Evaluamos el estado circulatorio del paciente y si hay hemorragia externa la controlamos y si hay hemorragia interna llamamos al cirujano para que controle esta hemorragia. ¿De qué cosa es? Evaluar el estado neurológico. Hay que buscar si hay un déficit neurológico. Y es exponer al paciente, desvestirlo al paciente y además te dice medio ambiente. Oiga, proteja del medio ambiente. ¿Qué cosa tengo que proteger del medio ambiente? Dirán algunos de ustedes. Proteja de la hipotermia. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Y este es el algoritmo que vamos a seguir. ¿Sí? Se produce la injuria, el trauma, la lesión, el paciente llega a emergencia, se hace la revisión primaria y reanimación. La primera fase del manejo del paciente traumatizado es revisión primaria y reanimación. Fíjense que digo revisión primaria y reanimación. Para efectos docentes, didácticos, le hemos separado en revisión primaria y luego en reanimación.
pero los dos son simultáneos, ¿de acuerdo? Los dos son simultáneos. Luego sigue la revisión secundaria. Después, la siguiente fase es optimizar el estado del paciente, evaluar si debe ser trasladado o si se queda en el centro donde usted está laborando. Durante todo este algoritmo tenemos la reevaluación. ¿Qué significa la reevaluación? Cuando el paciente que ya estaba mejorando vuelve a tener signos de deterioro y volvemos a empezar otra vez desde la revisión primaria. Este es un cuadro que voy a estar repitiendo no una, sino 10 veces por clase, ¿de acuerdo? Con la esperanza de que alguno de ustedes comprenda. Ya lo dije, la revisión primaria y la reanimación son fases simultáneas. Son fases simultáneas. Empecemos con la revisión primaria, ¿sí? En la revisión primaria es que utilizamos nuestro ABC. A, vía aérea con control de la columna cervical. B, respiración y ventilación. C, circulación con control de hemorragia. D, buscar si hay déficit neurológico. E, exponer al paciente y cuidarnos del medio ambiente. 2 puntos, hipotermia. ¿Sí? Esta es la otra. Esta con la anterior del algoritmo son las que voy a repetir constantemente. Empecemos en A. ¿Qué es lo que tengo que evaluar en AYO? ¿Sí? Que la vía aérea esté permeable, ¿no es cierto? Que el aire pase, una vez que es inspirado, pase por la orofaringe, a la faringe y a la tráquea, ¿sí? Y hay que tener control. ¿Qué significa control? Inmovilización de la columna cervical, ¿sí? Cuando, cuando sospechamos que puede haber una lesión de columna cervical, cuando hay un trauma múltiple, es decir, un trauma que compromete varios órganos, alteración del nivel de conciencia. Todo paciente inconsciente debería tener una inmovilización, un control de la columna cervical, o cuando se trata de un trauma único por encima de la clavícula. ¿De acuerdo? Entonces, evaluamos, ¿sí? Tenemos presente eso. Fíjense, todo paciente, como ustedes han visto ya, seguramente, todos los pacientes que llegan al hospital, generalmente casi todos que vienen de un accidente de tránsito, vienen con su collarín de inmovilizar la columna cervical. Se inmoviliza la columna cervical, ¿sí? Con un aparato que se llama, le decimos collarín en el argot, pero es el aparato de Thomas, ¿sí? Muy bien, yo me aseguro de que la vía aérea está permeable, llega a la tráquea y de ahí pasa a los alvéolos pulmonares. Voy a evaluar la respiración y ventilación. Y esto lo hacemos con nuestros deditos y nuestro cerebrito, siempre y cuando estén conectados, obviamente, ¿sí? Y acá hacemos el examen de semiología que se nos enseñó. Antes, en mi época, se enseñaba el curso de semiología. Ahora lo siguen enseñando, pero ya no sé cómo le llaman, atención al paciente, examen al paciente, no sé. Pero es semiología básica, ¿cierto? ¿Qué hacemos con nuestra inspección? Mirar si el tórax se moviliza, si hay movimientos extraños, palpación, tocar, ¿no? Si hay ruidos extraños al tocar, puede haber enfisema, le hago la ampliación, percuto, ¿no? Normalmente es timpánico, pero a veces puede ser hipertimpánico o puede ser mate. Y por último, ausculto al paciente. ¿Cómo está el murmullo? ¿Pasa o no pasa? ¿Dónde pasa, dónde no pasa? ¿De acuerdo? Y con eso yo puedo hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Puedo hacer un diagnóstico. Por ejemplo, este es un paciente que, vamos a poner un ejemplo, sufre un accidente de tránsito, es atropellado y lo traen con 80-40 de presión,
140 de frecuencia cardíaca y 40 respiraciones por minuto. Está cianótico, está, está agitado, ¿no? Y no responde a estímulo doloroso. Cuando usted lo mira, hace la inspección del tórax, ve que el tórax izquierdo casi no se moviliza, ¿sí? Cuando hace la amplexación, el tórax izquierdo no se moviliza. Cuando hace la palpación puede tocar como si hubieran burbujas de aire en el celular subcutáneo, que le llamamos enfisema. A la percusión hay una hipersonoridad, y el murmullo vesicular está abolido en todo el hemitórax. Está hipotenso, tiene las venas del cuello dilatadas, pero también tiene la tráquea desviada. Diagnóstico: tiene usted frente a un neumotórax, atención. ¿Sí? Así hacemos el diagnóstico. ¿De acuerdo? Así hacemos el diagnóstico. Clínico simplemente. ¿De acuerdo? Lo que estoy haciendo es parte ya de la reanimación. Por eso les decía yo que la revisión primaria y reanimación son simultáneas, se entrecruzan entre ellos, ¿no? Y hasta yo cuando doy la clase no puedo evitar ese sesgo de que se, se cruzan, digamos, ¿no? Ya voy a explicar cuál es el mecanismo del neumotórax. Atención. Nosotros podemos diagnosticar un derrame pericárdico o taponamiento pericárdico traumático, ¿sí? O podemos en una radiografía de tórax ver que el mediastino eh, está ensanchado, no se ve el callado aórtico, y este es un signo que uno debe descartar. ¿Qué cosa? Ruptura de callado aórtico, de arteria aorta. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos con nuestro A, B, C. En C, ¿qué evaluamos? El estado circulatorio, la circulación con control de la hemorragia. Si usted está solo, fíjense, si usted toca pulso en la carótida, ese paciente tiene por encima de 60 de sistólica. Si la toca en la femoral, está por encima de 70. Si la toca en la radial, está por encima del 80. Antes decíamos que no se utilizaban torniquetes. Actualmente sí se utiliza torniquetes si fuera necesario. ¿De acuerdo? ¿De qué cosa es? Es evaluar, buscar si hay déficit neurológico. Y para eso miramos al paciente si moviliza extremidades o no. Vemos el nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia, ¿cómo lo evaluamos? Lo evaluamos con la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una escala antiquísima. Ha sobrevivido a todas las modas que han existido, pero se mantiene como la mejor. La escala de coma de Glasgow evalúa tres respuestas: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Cada movimiento tiene un puntaje. Yo no pretendo que se aprendan eso. Hay tablas que pueden ustedes llevarla en el bolsillo o están pegadas en cuidados en la unidad de trauma choque en emergencia, ¿no es cierto? Es una escala que se sirve para evaluar este nivel de conciencia: máximo 15 puntos, mínimo 3 puntos, ¿sí? Entonces, nos sirve para eso, la escala de coma de Glasgow, para ver el nivel de conciencia. Cuando yo tengo una escala de menos de 8, 8 o menos de 8, el paciente se diagnostica como coma, tiene coma, ¿de acuerdo? Y el otro parámetro que utilizamos en D para buscar, evaluar el estado neurológico es las pupilas. Las pupilas están céntricas, reaccionan bien a la luz, son isocóricas. ¿Qué significa isocóricas? Iso igual, que tienen el mismo tamaño en ambos, pero de repente en el lado derecho están midriáticas. Si en el lado derecho están midriáticas, significa que hemi- eh, en el hemisferio craneal izquierdo hay algo que está haciendo un efecto de masa.
¿De acuerdo? En trauma hay que pensar que es un hematoma o alguna laceración. ¿Sí? ¿Y qué cosa es? Exponer al paciente completamente. Usted ya en el equipo hay un técnico que tiene una tijera en el bolsillo, se saca la tijera, le corta la falda, el pantalón, el BBD, le corta todo, lo deja desnudo para desvestir al paciente completamente, examinar sobre todo la parte posterior que muchas veces se nos olvida, ¿sí? Pero el colegio americano te dice, oiga, no se olvide de proteger de la hipotermia, ¿sí? Yo sé que cuando alguien dice hipotermia piensan en helados, piensan en el polo sur, polo norte, ¿no? O en la puna también piensan, ¿cierto? Pero hay hipotermia también acá en Lima, hay hipotermia en Piura, en Iquitos, hay hipotermia, ¿de acuerdo? Como vamos a mencionarlo después. Entonces, hemos hecho nuestra revisión primaria, pero les recuerdo que es simultáneo con la reanimación. Con la reanimación existe el otro gran paradigma que ATLS trajo abajo, ¿no? Ya no nos interesa el diagnóstico definitivo, no. Lo primordial es que ese paciente viva, ¿sí? Entonces, siguiendo nuestra secuencia de prioridades A, B, C, D, E, ¿sí? ATLS te dijo, toda lesión que usted diagnostica y que pone en peligro la vida del paciente en forma inmediata, debe ser tratada. ¿Sí? Debe ser tratada inmediatamente. Entonces, en el ejemplo que yo les puse en ese paciente que tenía un neumotórax, atención, ¿sí? A ver si me acuerdo, tenía 80-40 de presión, 140 de pulso, 40 respiración, estaba cianótico, tenía las venas del cuello dilatadas, la tráquea desviada al lado izquierdo, ¿no? Tenía, no movilizaba el hemitórax izquierdo, había hipersonoridad y el murmullo estaba abolido. Diagnóstico, neumotórax, atención. Yo diagnostico ese neumotórax y lo trato. Voy a hablar de eso después. ¿De acuerdo? Entonces, repito, en la reanimación que va junto con la revisión primaria, el A tiene una parte que se llama revisión primaria, pero junto a eso está la reanimación. ¿Cuándo actúa la reanimación? ¿Cuándo se aplica la reanimación? Cuando en la revisión primaria yo encuentro algo que puede matar al paciente, diagnostico algo. Entonces, en A no había nada. En B, diagnostico que tiene un hemotórax, atención, lo tengo que tratar. Antes de pasar a C, ¿de acuerdo? Antes de pasar a C. Entonces, en A, ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos? Que la vía aérea esté permeable, ¿sí? ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea superior? La base de la lengua cae hacia atrás, ¿sí? Y entonces, ¿cómo soluciono eso yo? Levantando la mandíbula. Si estoy solo con el mentón o levantando los ángulos mandibulares. Ahí tengo una fotito de eso que le puede ayudar. Aspiro secreciones, retiro cuerpo extraño, puede haber prótesis, puede haber restos de dientes o muelas, ¿no? Y aspiro las secreciones. Durante todo este proceso tenemos que mantener inmovilizada la columna. Fíjense, esta, con esta mano inmovilizo la columna cervical y con esta levanto el mentón para liberar la base de la lengua. Esto lo hacemos cuando estamos solos, pero cuando alguien nos acompaña, ¿no? Acá está, por ejemplo, alguien mantiene la alineación de la columna cervical con la columna vertebral y yo estoy levantando los ángulos mandibulares y acá le estoy poniendo una mascarilla
para proporcionarle oxígeno al paciente. ¿Sí? Cuando el paciente está inconsciente, atención, solo cuando el paciente está inconsciente, para evitar que la base de la lengua caiga hacia atrás, pongo lo que se llama el tubo orofaringio o tubo de Mayo, lo conocemos nosotros. ¿Sí? Que es un tubo que tiene una concavidad, que ingresa con la concavidad hacia arriba, estando en la boca, se voltea, gira 180 grados y queda en esta posición. Por ahí voy a ponerle oxígeno y el aire va a pasar directamente hacia la orofaringe, ¿de acuerdo? Evitando que la base de la lengua obstruya la vía aérea superior. Atención, repito, solo en pacientes inconscientes. Si usted se lo pone en un paciente consciente, va a comenzar a vomitar y se lo va a escupir en la cara. ¿De acuerdo? Entonces, eso es A. En B, ya dimos el ejemplo, evaluamos por nuestro inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Sí? Todo paciente va a recibir oxígeno, 12 a 15 litros por minuto. Si lo necesito o no, ya veremos después, pero todos van a recibir. Y acá tengo que tomar una decisión. Si la vía aérea no está permeable, tengo que establecer todo lo contrario. Tengo que asegurarme que la vía aérea esté permeable, que el oxígeno esté llegando a los pulmones. Y esto lo hago por dos cosas, con dos maniobras. Una intubación orotraqueal o una cricotirodotomía. ¿Sí? Atención. La intubación orotraqueal, es decir, un tubo que va a ir puesto desde la boca a la tráquea, ¿no? Se va a fijar con un baloncito de aire y por ahí le voy a dar el oxígeno. A eso se le llama una vía aérea definitiva. Una vía aérea definitiva. Lo puedo hacer en B, pero también lo puedo hacer en A. Cuando hablemos específicamente de las vías, del problema de vía aérea, vamos a ampliar todos estos conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, en emergencia, todos los que trabajamos en emergencia tenemos la obligación de saber intubar al paciente. Parte de nuestro entrenamiento, parte de nuestra capacitación. Oiga, no tengo el equipo, no estoy entrenado para esto, pero sí sé hacer una cricotirodotomía. Muy bien, usted puede hacer una cricotirodotomía, que es el cartílago tiroides, que es la famosa manzana de Adán, ¿sí? Se continúa con la tráquea. La tráquea es un órgano que está formado por anillos, uno junto al otro, ¿no? Entre el cartílago tiroides y el primer anillo traqueal toma el nombre de cricoides. En la parte anterior hay una pequeña abertura. Así ahora los chicos se tocan ahora, las chicas van a su pareja y le tocan esa abertura que hay entre el cartílago tiroides y el cricoides, el espacio cricotiroideo, que está cubierto por una membrana y se sigue con la luz de la tráquea. Bueno, usted le puede poner una aguja y ponerle, a través de la aguja, ponerle oxígeno o hacerle una pequeña incisión y ponerle un tubo especialmente diseñado para la cricotirodotomía en la tráquea, en la tráquea. Usted tiene que saber eso. Usted tiene que estar capacitado para eso. ¿Sí? En el ejemplo que yo les ponía, que era el neumotórax, atención, ¿qué pasa? El paciente sufre un trauma a nivel del tórax, se rompe un bronquiolo, se rompe un bronquiolo y el aire pasa del bronquiolo a la cavidad pleural. Acá hay que diferenciar dos tipos y se produce el neumotórax, acumulación de aire en la cavidad pleural, que es una cavidad virtual, ¿sí?
Y acá hay que diferenciar dos tipos de neumotórax. El neumotórax simple, cuando es simple, cuando el aire pasa del bronquiolo a la cavidad pleural y de la cavidad pleural al bronquiolo. O sea, es bidireccional. ¿Sí? Y el otro que es un neumotórax, atención, que es el más peligroso, que mata. Si usted no hace algo, mata. Solamente va desde el bronquiolo a la cavidad pleural. Se comienza a acumular el aire en la cavidad pleural. La cavidad pleural quiere crecer, pero no puede crecer hacia afuera porque la parrilla costal, las costillas, se lo impiden. ¿Hacia dónde crece? Hacia la línea media. Lo primero que hace es colapsar el pulmón, colapsar el pulmón, ¿sí? Luego, ¿qué hace? Empuja el mediastino. Fíjense la vena cava inferior, que llega directamente así a la aurícula derecha. Fíjense cómo se tuerce. Entonces, no pasa libremente. El corazón recibe menos sangre. Igual pasa con la vena cava superior. El corazón, al recibir menos sangre, expulsa menos sangre, hipotensión. Las venas, antes de llegar al corazón, como no puede pasar, se van dilatando. Hay un éxtasis y uno puede ver dilatación de las venas yugulares. Cuando el neumotórax empuja el mediastino y empuja el corazón, también empuja la tráquea y la tráquea está desviada. Diagnóstico, neumotórax, atención. Con todos los hallazgos que hemos dicho, con la hipotensión, dilatación de las venas del cuello, ¿sí? Murmullo vesicular abolido, hipersonoridad, desviación de la tráquea. ¿Qué hacer? Este paciente, si usted no hace algo, se muere. ¿Qué hacemos? ¿Qué te dice ATLS? Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, usted pone un catéter 16 o 18. ¿Sí? Y cuando el catéter entra acá, usted perfora la cavidad pleural, la pleura que es como un globo lleno de aire, el aire sale, fluye inmediatamente a través de este catéter, disminuye el volumen del neumotórax, el mediastino recobra su posición, mejora y mejora la presión, la tráquea se desvía mucho menos, mejora el paciente. Usted le ha salvado la vida a ese paciente. Pero eso no es el tratamiento definitivo. ATLS, ¿qué te dice? Usted tiene que poner un drenaje pleural. Quinto espacio intercostal, delante de la línea axilar media. Usted pone anestesia si no está, si está consciente. Hace una incisión por encima de la costilla, divulsiona, pasa el dedo y deja un dren. Deja un dren en un frasco, le llamamos con trampa de agua, para que pueda salir el aire, pero no puede ingresar. ¿Sí? Usted le ha salvado la vida a ese paciente. ¿Mm? Usted le ha salvado la vida a ese paciente. Y todo lo hecho en B, ¿cierto? Una vez que hago eso, paso a C. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. En la reanimación, usted sigue el A, B, C, diagnostica algo que puede poner en riesgo la vida del paciente, lo trata inmediatamente, antes de pasar a la siguiente letra. ¿De acuerdo? ¿Qué otras patologías podemos solucionar acá? Un hemotórax masivo, ¿no? Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que acá vamos a encontrar matidez, no vamos a encontrar hipersonoridad. Las venas del cuello, ¿cómo van a estar? Al revés, van a estar colapsadas porque hay una hipovolemia. Hay una hipovolemia, la tráquea no está desviada. Luego pasamos a C. Todo paciente traumatizado va a tener dos vías periféricas venosas, catéter 14 o 16. ¿Sí? ¿Y qué le vamos a pasar? Le pasamos solución cristaloide. Le pasamos solución cristaloide. Atención, no se usa glucosa. Ya cuando hagamos la parte de la revisión en la siguiente clase
de shock, vamos a ampliar este concepto, ¿sí? La enfermera, antes de poner la vía, ya sabe, ella está entrenada, está capacitada para sacar una muestra de sangre para hacer grupo sanguíneo, prueba cruzada, hemograma, bioquímica, si es una mujer en edad fértil, descartar embarazo. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos diagnosticar acá? Taponamiento cardíaco, ¿sí? Que también mata al paciente, que también mata al paciente, ¿sí? Un trauma a nivel mediastinal puede lesionar una porción del miocardio y eso sangra hacia el saco pericárdico. Y basta que sangre 50 centímetros cúbicos para que, como no puede crecer para afuera, crece para adentro y evita que las cavidades cardíacas se expandan para recibir sangre. Ya no pueden expandirse, entonces reciben menos sangre, expulsan menos sangre y eso puede matar al paciente. El taponamiento cardíaco, donde se encuentran las triadas de Beck en un 70% de los pacientes. ¿Cuál es esta triada? Ingurgitación yugular, como no puede distenderse el corazón, la sangre comienza a entrar en un éxtasis y vemos dilatación de la vena del cuello. A la auscultación, los ruidos cardíacos están alejados, los escuchas lejanamente y se acompañan de hipotensión arterial. Si usted quiere, le pone un electrocardiograma y va a encontrar complejos QRS pequeñitos. Taponamiento cardíaco. ¿Cómo le salvamos la vida? Una pericardiocentesis. Una pericardiocentesis. Acá ven ustedes una radiografía con taponamiento cardíaco. En C, ¿qué evaluamos? Generalmente el paciente está chocado. La mayoría de shock, la gran mayoría de shock, o choque también le decimos, en trauma es por sangrado, por hipovolemia. Y la sangre puede irse o puede localizarse en 5 sitios. En el tórax, y tenemos un hemotórax. En el abdomen tenemos un hemoperitonitis, ¿no? En el abdomen. En la pelvis, generalmente asociado a fractura de pelvis, donde se acumula en el retroperitoneo. Puede también acumularse en el muslo cuando hay una fractura que compromete algún vaso sanguíneo a nivel del fémur. Y eso puede matar al paciente. Y por último, el quinto sitio, ¿cuál es? El suelo. Cuando hay una hemorragia externa, la sangre cae al suelo, chorrea al suelo. Entonces, uno tiene que pensar en estos 5 sitios. Si yo no le veo sangrado externo, no le veo, no hay deformación en el pulso, la pelvis no tiene dolor y está estable, me queda tórax y abdomen. En tórax pasa el murmullo bien, me queda el abdomen como descarte. Uno tiene que tener presente esto. Y para eso, ¿cómo lo confirmo? Con una ecografía, también llamada ECOFAS, los americanos le llaman FAS nada más, Focus Abdominal Sonographic on Trauma, ¿no? Nosotros guachafamente decimos ECOFAS, ¿no? Una ecografía simplemente deberíamos decir. Y esto lo traigo acá, fíjense, esta es la pelvis, para que vean cómo si hay una ruptura, en este caso una separación de la sínfisis con fractura del ilion, ¿no? O la pelvis es un anillo óseo, entonces cuando se produce una lesión en la parte anterior, tiene su correspondiente daño en la parte posterior, ¿de acuerdo? Y señores, el concepto que quiero que se graben es una fractura de pelvis mata al paciente, mata al paciente. Si yo sospecho eso, ¿cómo lo sospecho? Cuando al examinar toco ya hay dolor o hay inestabilidad, cruje. No intenta examinar más.
Al movilizarla puede hacer que sangre más. ¿Qué hay que hacer? Póngale usted una especie de pañal, envuélvalo con una sábana para estabilizar, para apretar ese anillo, para que se pueda estabilizar hasta que venga el traumatólogo o el ortopedista y le ponga una fijación externa. ¿De acuerdo? 14. Entonces, eso es C. En D, ¿qué hacemos? En D, voy a evaluar el estado neurológico del paciente. La primera causa de muerte en pacientes con trauma que llegan al hospital, ¿saben cuál es? El traumatismo encefalocraneal. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un paciente inconsciente con trauma múltiple, tiene que descartarle un traumatismo encefalocraneano. ¿De acuerdo? E inmediatamente, si usted encuentra en la evaluación que está en paciente en coma y que tiene una midriasis del lado derecho, usted ya está llamando al neurocirujano. Si está en un hospital que tiene neurocirujano, enhorabuena. Y si no, si está en una posta, usted ya está llamando al de la ambulancia. Siga usted atendiendo al paciente, pero ya apenas lo puede estabilizar, lo traslada a un centro donde pueda ser atendido por un neurocirujano. ¿Qué cosa es? Es desvestir al paciente, examinar el dorso del paciente y si lo tengo que movilizar, lo movilizo en bloque. La revisión primaria y reanimación tiene sus anexos. ¿Cuáles son estos anexos? Signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Análisis de gases arteriales. La oximetría de pulso, que ahora todo el mundo ya la conoce, ¿no es cierto? También se puede usar capnografía, que es la medida del CO2 en el aire expirado. Un electrocardiograma, un electrocardiograma. Todo paciente con trauma múltiple idealmente debe tener un catéter gástrico y vesical. Ya vamos a ver por qué. Y se pueden tomar radiografías. ¿Qué radiografías? Tórax y pelvis. ¿Puedo hacer algunos estudios especiales? Sí. Puedo pedirle una ecografía o antiguamente se pedía el lavado peritoneal diagnóstico, que prácticamente ha sido reemplazado por la ecografía. ¿Sí? Este es un lavado peritoneal, se ha puesto un catéter en la cavidad peritoneal, debajo del ombligo, y se aspiro sangre, eso es positivo, indicación quirúrgica, el paciente va a sala de operación. ¿Sí? Estas son las dos radiografías que les decía, tórax y pelvis, para evaluar si hay alguna lesión ósea o alguna otra lesión que nos pueda ayudar en el diagnóstico. En cuanto a las sondas, que yo les decía, idealmente es ponerle sonda nasogástrica y sonda vesical. La sonda nasogástrica, ¿para qué ponemos? Una sonda que llega al estómago. Generalmente estos pacientes están con el abdomen distendido, va a aliviarlos un poco. Vamos a ver el tipo de secreción que hay en el estómago. ¿Es solamente secreción gástrica o hay sangre? Nos puede ayudar eso, ¿sí? Pero fíjense, acá vemos un paciente que tiene una estaca atravesada en la cara. A este paciente con epístasis, sangrado masivo, usted le pondría una sonda nasogástrica a través de la nariz, está contraindicada. Cuando yo tengo epístasis o hay fracturas de los huesos de la cara, del macizo facial, usted no usa la sonda nasogástrica. ¿Qué usa? Usa la sonda orogástrica. La pone por la boca, no por la nariz. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que los huesos de la cara y la cavidad craneal están separadas por una parte del hueso etmoides que tiene lo que se llama la placa cribiforme, ¿sí? Y alguna vez alguien ha puesto una sonda y la sonda en vez de terminar en la orofaringe terminó en la cavidad craneana. Ya se imaginan la catástrofe que es eso, ¿sí? Sobre la sonda vesical. La sonda vesical, ¿para qué ponemos la sonda vesical? Yo sé que la mayoría me va a decir para medir el volumen urinario, para hacer el balance hídrico, sí, lo cual es cierto,
pero en trauma lo utilizamos por otra cosa más, porque queremos ver cuánto orina por hora, para ver la perfusión, para medir en forma indirecta la perfusión tisular del riñón. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de shock también vamos a ampliar eso. Pero el colocar una sonda vesical tiene sus contraindicaciones. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Sangre en el meato urinario, hematoma escrotal, equimosis perianal. En varones, cuando hago el tacto rectal, la próstata se palpa, no se palpa o se palpa muy alta. En estos casos usted tiene que sospechar ruptura de uretra posterior, de uretra membranosa. En esos casos no ponga la sonda vesical, si no va a pasar esto. Fíjense, acá tenía equimosis perineal. Alguien le puso una sonda vesical y ¿dónde terminó? Había una ruptura y usted lo terminó de reventar a este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, no usar sonda vesical, sangre en el meato, hematoma escrotal, equimosis perineal. En varones, la próstata se encuentra alta o no se palpa. Signos indirectos de probable lesión de uretra posterior. No usar sonda vesical. ¿Qué hace usted? Si está en el hospital, llame al urólogo. Ellos tienen métodos especiales para utilizarlo. Y si usted está en otro sitio, haga lo que se llama una talla vesical. Entre a nivel por encima de la sínfisis del pubis, una incisión, piel, tejido celular subcutáneo, divulsión en músculos y se va a encontrar con la vejiga. Hágale un hueco a la vejiga, corte la vejiga y póngale una sonda con una sutura. Y por ahí va a evacuar en la orina. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, otra vez, la revisión primaria y la reanimación son simultáneas. Seguimos nuestro ABC. Si en A yo diagnostico que está obstruido, le pongo una vía, una intubación orofaringea, orotraqueal, perdón. ¿No? Si el paciente, creo que no lo mencioné, si el paciente está en coma, si el paciente asumo que está en coma, ¿y cómo asumo que está en coma? No responde a estímulos dolorosos, ¿sí? No habla, está inconsciente, yo intubo al paciente porque creo que está en coma. Que el paciente esté en coma es indicación de vía aérea definitiva. Ya lo vamos a ampliar en las siguientes clases. ¿De acuerdo? Entonces, hago A, si encuentro algo en A, soluciono en A, eso ya es reanimación. Paso a B. Si B encuentro un neumotórax a tensión, soluciono el neumotórax de tensión y después paso a C. ¿De acuerdo? Eso es hasta E. Entonces, ahí pasamos a la siguiente fase. ¿Cuál es? La revisión secundaria. Pero atención con lo que vamos a decir. Perdón. La revisión secundaria se inicia luego de finalizar la revisión primaria, ¿no? Eh, Ya empezamos finalizamos nuestra revisión primaria, la reanimación está en camino, o sea, ya la hemos empezado y está comenzando a, a dar algunos resultados, ¿sí? Las funciones vitales están regresando a las normalidades, rápidamente evalúo mi ABCD, rápidamente mentalmente mirando al paciente y paso a la revisión secundaria. ¿Cuáles son las partes claves de esta revisión? La historia amplia, que ya la voy a explicar. Se hace una evaluación más detallada de cabeza a pie. El examen neurológico es más completo, entre comillas, y se pueden pedir exámenes diagnósticos especiales y en todo momento va a estar presente la reevaluación si el paciente eh, se deteriora. ¿Qué es amplia? Es la mnemotécnica de A, alergias, M, medicamentos que toca, P, de enfermedades previas o si está embarazada, LI, de libaciones, a qué hora fueron su última ingestión de bebidas y alimentos, y A es
el ambiente o los eventos que están relacionados con el accidente. Obviamente, la mayoría de pacientes llegan solos con el camillero, ¿no? No vamos a tener datos ninguno, solamente el camillero, el paramédico te va a decir, oiga, lo atropelló, se cayó del tercer piso, tuvo un choque contra otro en forma frontal, el timón estuvo deformado, les va a explicar en qué cosa. O fue asaltado, ¿no? ¿Con qué fue asaltado? ¿Con un arma blanca o arma de fuego? Eso sí lo tenemos. Pero si viene un familiar, sí nos puede dar algunos de estos datos, tenerlos presentes. ¿Sí? El mecanismo de acción te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar a que más o menos lo que yo les decía, si es con arma de fuego, dónde ha sido, en el tórax, en el abdomen, ¿no? O si ha estado en un incendio, cuánto tiempo estuvo en el incendio, etcétera. ¿Sí? Y aquí rápidamente voy a pasar las lesiones por quemaduras, ¿sí? Solamente para decirles algunas perlitas. Cuando un paciente viene de un incendio, ha estado dentro de un incendio, ¿no? El paciente llega bien y está hablando, doctor, yo estoy bien, pero me la pasé cerca de 2 horas ahí, sí, un poco decaído estoy, pero estoy bien. A ese paciente usted lo intuba. Oiga, ¿cómo lo va a intubar ese paciente? ¿Ah? A ese paciente lo intuba porque el aire que ha estado respirando es un aire caliente y va a inflamar y va a quemar la parte de la mucosa. Cuando el paciente le diga, doctor, ya no tengo, no puedo respirar. Entonces ahí usted lo va a querer intubar y todo eso va a estar edematizado, deforme. Usted lo intuba. Eso significa estar un paso delante de lo que puede venirse. ¿De acuerdo? Intubamos y administramos oxígeno al 100%. Hay que hidratarlo a los pacientes quemados. Un paciente quemado se puede morir, ¿por qué? Por hipovolemia. ¿No es cierto? Ustedes se han dado cuenta cuando se han tenido alguna quemadura en la piel superficial, se forma una ampolla, ¿no es cierto? Bueno, imagínense que esa ampolla mide 2/3 partes del cuerpo. Obviamente la ampolla no se mantiene, se rompe y por ahí se pierde gran cantidad de líquido. Entonces, hay que reponer líquidos. Y lo que hay que reponer es, ya dijimos, cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? Cloruro de sodio. Nosotros solamente usamos cloruro de sodio, los americanos usan lactato rinya. Nota aparte, no se usa glucosa, ¿sí? Y acá hay una serie de fórmulas para manejar el volumen en los pacientes que les pido que revisen. No va a ser materia de examen, por si acaso. Recuerden ustedes la regla de los 9, tenerlo presente para saber qué cantidad de porcentaje de superficie corporal está comprometida. Así como hay quemaduras, también hay, entre comillas, quemaduras por frío. En realidad son lesiones por frío o los frostbite que le llaman, ¿no? Hay que recalentar con calor húmedo, ¿no? Van a estar en hipotermia estos pacientes, hay que darles un recalentamiento pasivo, abrigarlo con mantas calientes y activo, pasarle líquidos calientes, ¿no? Atención, usted no dé por muerto al paciente hasta que está tibio y muerto, ¿sí? Más de alguna vez se ha diagnosticado, se ha dicho que el paciente está muerto y lo que pasa es que está con una hipotermia severa y que luego puede recuperarse. ¿De acuerdo? Algunas lesiones de quemaduras por frío, entre comillas. Muy bien, entonces empecemos con nuestra revisión secundaria después de este pequeño, creo que lo voy a sacar en el futuro esto de las quemaduras porque nos puede distraer. La revisión secundaria, hemos dicho, empieza en la cabeza. Comienzo a tocar, busco si hay otras heridas que estén sangrando, busco si hay crepitaciones en relación a fracturas de hueso, veo si hay depresiones, ¿sí?
hago un examen neurológico más completo, ¿no? Vuelvo a evaluar el escala de coma de Glasgow, eh, hay que hacer un examen completo de ojos y oídos, ¿no? Busque usted si hay equimosis periorbital, en los oídos hay algún líquido o secreción que salga por el conducto auditivo externo, ¿sí? Tenga presente que un paciente inconsciente o edema periorbital o una oclusión del canal auditivo son difíciles de evaluar, por lo que usted tiene que tener mucha paciencia y, si es necesario, buscar al especialista. Pasamos a la cara, vemos en ojos, vemos si hay equimosis periorbital, signo del mapache, equimosis retroauricular, signo de Butler, ¿no? Tanto el signo de Butler como el signo del mapache, como la presencia de epístasis o secreción sanguinolenta a nivel del conducto auditivo externo, otorragia, son signos de fractura asociados a fractura de base de cráneo, base de cráneo. A nivel maxilofacial, busque si hay inestabilidad, crépitos, deformación. Busque otra vez en la boca. Acá vemos una paciente que tiene el signo del mapache, pero además tiene una gran equimosis de todo el hueso maxilar, probablemente asociado a una fractura del maxilar. Pase usted a la columna cervical, palpe con mucha suavidad, delicadeza es la palabra, ¿no? Para identificar si hay dolor, busque si hay trastorno sensorial o motor, ¿no? Y usted ya debe estar pidiendo las radiografías de la columna cervical que van a pedir en esta fase, ¿de acuerdo? A nivel del cuello, vea si ha habido un trauma penetrante o cerrado. Este, si es un trauma penetrante, puede ser por arma de fuego o puede ser por arma blanca. Cuando es arma de fuego, vea si tiene orificio de entrada y de salida, ¿sí? Busque si hay obstrucción de la vía aérea. Porque si un arma de fuego ha pasado del cuello de un lado a otro y hemos tenido la suerte de que no haya comprometido ningún un vaso vital, pero va a producir edema e inflamación a ese nivel. No espere que la voz esté ronca, ¿no? O que haya estridor. Intube a ese paciente. Tome un paso adelante antes de que se produzca el daño. En tórax volvemos a hacer nuestra inspección, palpación, auscultación y percusión. Reevaluamos frecuentemente. En este caso, si el paciente le hemos puesto un drenaje pleural, ¿no es cierto?, en el quinto espacio intercostal por delante de la línea la línea axilar media, perdón. Vamos a ver si el tubo está funcionando, si expulsa burbujas de aire a través del frasco. Acá vemos un trauma tóraco abdominal, compromete el tórax y el abdomen. No se olvide de corazón, buscar otra vez los ruidos cardíacos, cómo están. En abdomen, vuelva a hacer el examen de abdomen, ¿no? Si es necesario, puede pedir una ecografía o un lavado peritoneal. Si tiene alguna otra duda, puede pedir una tomografía para descortar algún órgano que usted esté sospechando. Acá un trauma penetrante a nivel de tórax de hipocondrio izquierdo. Acá un trauma tóraco abdominal, fíjense, originado por el cinturón de seguridad. ¿Mm? Pase usted a la pelvis, no se olvide de la pelvis. Ya lo vio en C, ¿sí? Ya usted está pidiendo la radiografía que se pidió en la revisión primaria, evalúe usted el estado óseo de la pelvis, fíjese cómo está la sínfisis del pubis, ¿no? Y acá lo que yo les decía, que la fractura de pelvis es una fuente significativa de hemorragia que puede matar al paciente. Y es lo que yo les decía acá, fíjense, este es un anillo rígido, ¿sí? Cuando se
se separa, por ejemplo, la sínfisis, atrás también hay una lesión que le corresponde. O acá se separó todo el ilio, ¿ah? Y el sacro también se descuelga del hueso, ¿de acuerdo? En la revisión secundaria no olvide examinar periné, recto y vagina buscando si hay laceraciones, equimosis, contusiones, hematomas. ¿De acuerdo? Atención, en mujeres en edad fértil, descarte siempre embarazo. ¿Sí? A nivel de músculo esquelético, ¿qué le llamamos músculo esquelético? Miembros superiores e inferiores. Hay una pérdida potencial de sangre, sobre todo a nivel del muslo, que puede llevar a una exsanguinación y muerte del paciente. ¿De acuerdo? Este, el síndrome compartamental lo vamos a hablar cuando hagamos, revisemos la parte de músculo esquelético. Perdón. Pero básicamente, ¿en qué consiste el síndrome compartimental? Cuando un paciente es atropellado o cae de una altura, hay contusiones de todos los miembros inferiores generalmente. Hay una inflamación de los músculos. El músculo está cubierto por una poneurosis, una capa que evita que se expanda, pero cuando se inflama y se dematiza la fibra muscular, aumenta de volumen y como no puede crecer para afuera, comprime hacia adentro. ¿Y qué es lo que comprime? Los vasos sanguíneos. Y entonces va a producir dolor intenso, un dolor desproporcionado, va a disminuir la irrigación y va a haber una cianosis con dolor intenso. Usted lo toca y salta hasta el techo. Hay que pensar en un síndrome compartimental. Una fractura expuesta de tobillo derecho. Fíjense, acá no es muy buena, pero acá se ve un poquito más rosadito, acá se ve una palidez marcada del pie derecho. Si uno y aquí está eso, fíjense cómo esto es lo normal y esto es el síndrome compartimental. Ya no puede crecer hacia afuera, crece hacia los vasos sanguíneos. Crece hacia los vasos sanguíneos. Una fractura de, una fractura de fémur con compromiso de arteria femoral. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando yo creo estar frente a una fractura? Inmovilícelo, ¿sí? Inmovilícelo. Cuente con estas figuritas, estos inmovilizadores. En mi hospital yo trabajé en Revalea y no había, ¿no? Habían unas férulas que se inflaban, pero si usted no tiene férulas, ponga usted palos de escoba, usted se las tiene que ingeniar con todo lo que, pero usted tiene que inmovilizarlo. Y si no puede, si la otra extremidad está indemne, péguela a los dos, véndela a los dos y que el que le sirva de fijación sea la extremidad buena. Pero lo importante es que usted fije esa probable fractura, va a evitar, va a haber menos dolor y sobre todo, al no movilizarse esa fractura, usted está minimizando los riesgos de una lesión vascular grave. ¿De acuerdo? En el sistema nervioso central, recuerde que hay que evaluarlo frecuentemente, ya les decía, el TEC, traumatismo encefalocraniano, es la causa más frecuente, hay que hay que prevenir una lesión cerebral secundaria, eh, a veces por movilizarlo, aumentamos la presión intracraniana. Usted busque una consulta con el neurocirujano muy tempranamente, ¿sí? Así como la revisión primaria tiene sus anexos, la revisión secundaria también las tiene, ¿no? Y acá están los exámenes de sangre, orina, radiografías, tomografías, urografías, angiografías, ecografías y todo lo que usted pueda ser útil para llegar a un diagnóstico adecuado, ¿sí? Sin embargo, esto no significa que por hacer estos exámenes yo voy a retrasar el traslado en el caso que yo he decidido que deba hacerse el traslado, ¿de acuerdo? Esta es una radiografía de columna cervical. La radiografía de columna cervical se pide en forma obligatoria en la revisión secundaria. Repito, la, la
radiografía de columna cervical se pide en la revisión secundaria, pero no es cualquier radiografía, es una radiografía lateral. Las de anteroposteriores no la utilizamos, salvo que pensamos que ha sido un trauma penetrante con arma de fuego y no hay orificio de salida y queremos ver dónde está el proyectil. Pero después usted va a utilizar solamente la radiografía lateral. Pero la radiografía lateral tiene unos requisitos. Se tiene que ver las 7 vértebras cervicales, del 1 al 7. Fíjense acá en esta radiografía que tienen a la izquierda, no sé si ven el ¿cómo se llama? El puntero, se ven las apófisis espinosas, el contorno posterior, el contorno anterior, los cuerpos vertebrales, y aparentemente acá no hay nada, pero al contar solamente vemos 6 vértebras. Entonces le pedimos al tecnólogo que queremos ver la 7ª vértebra cervical, ¿no? Y si es posible, el espacio con la primera dorsal. Y le toman una posición especial, la del nadador o el hombro bajo, qué sé yo. Y fíjense, siendo el mismo paciente, cómo se ve una fractura en el cuerpo vertebral de la 7ª vértebra cervical. ¿De acuerdo? Por eso esta es una de las razones por qué todos los pacientes tienen que tener una inmovilización de la columna cervical. Eh, la reevaluación se puede dar en cualquier momento, pero ¿qué hay que tener en cuenta? Las lesiones inadvertidas. Hay que tener un alto índice de sospecha. Tenemos que conocer cada patología con qué otras complicaciones se pueden asociar, por lo que hay que monitorizar constantemente al paciente. ¿De acuerdo? ¿Cuándo trasladar al paciente? Cuando las necesidades de los pacientes exceden los recursos institucionales. Si yo estoy en una posta y me llega un paciente inconsciente, en coma, que yo he tenido que intubar al paciente, ¿sí? Y que tiene una midriosis en el ojo derecho, ¿qué voy a hacer con ese paciente? A ese paciente lo tengo que trasladarlo, porque yo no soy capaz de solucionar los problemas. No tengo sala de operaciones, no tengo neurocirujano, no tengo tomografía. ¿Sí? Entonces, a ese paciente lo tengo que trasladar. ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo traslado? Cuando estabilizo A, B y C. ¿Sí? Básicamente eso. Lo voy a trasladar al paciente. Y se supone que antes tienen que haber acuerdos institucionales para que yo sepa si estoy en una mosta X, mi siguiente hospital de complejidad es el hospital Y. Muy bien, entonces hasta acá creo que hemos llegado. Ay, ¿qué hora es? 9:30. Esta clase equivale a 2, ¿sí? Así que, a ver, ¿cuántos somos? Somos 20 nomás, éramos 23. ¿Ah? Bueno, pues yo también, seguramente si yo fuera alumno también me aburriría de escucharme. En fin. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Todo claro, no te creo, Mariana Vargas, no te creo, discúlpame mi sinceridad, pero no te creo. No creo que haya algo que tengan que ustedes aclarar. Muy bien, recomendación, busquen en YouTube video ATLS, manejo inicial, ¿sí? Miren eso y les va a ayudar, ¿ya? El día lunes tenemos la clase a las 8, a ver cuánto avanzamos, ¿ya? Muy bien. Si ustedes no tienen más preguntas, gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias.